Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Laura Balboa y estamos regresando después de un descansito que tuvimos de la primera sesión. Están en este maravilloso evento que se llama Cicla por Segundo y estamos en esta segunda sesión de las conferencias del ciclo de hoy. Y bueno, recuerden que también vamos a tener eventos los días posteriores, mañana, pasado y una fiestilla muy linda el sábado. Estoy muy contenta, quiero agradecer de nuevo al equipo del Centro Multimedia y al CNA por haber facilitado todo esto, la logística, a todo el equipo. Y estoy muy contenta de poder estar con Mariane Teixido y con Celeste Betancourt. Y qué más que decirles que esta sesión va a estar dedicada a hacer una reflexión sobre el desarrollo de software desde los tecnofeminismos, pero también desde el sur global. Entonces voy a hacer una introducción del tema muy rápida para que podamos tener tiempo de discutir y solo quiero recordarles también que pueden poner sus comentarios en el chat y que nuestro código de conducta es que si hacen comentarios y preguntas sean respetuosos y respetuosos con lo que estamos hablando y que estamos hablando de live coding y de una comunidad también que tiene un objetivo también social y ético. Entonces les agradecemos que sean, que sean buenos sus comentarios y que pues si tienen preguntas también aquí estamos para responderlas o intentarlo por lo menos. Vamos entonces voy a introducir el tema y vamos a hablar sobre el segundo bloque de estas conferencias, que lo quise llamar compilar a propósito del tema de la programación, desarrollo y encuerpamiento del código. Esto es una especie primero de inicio. Yo ya había introducido un poco el tema de forma un poco más genérica en el bloque anterior, y estamos hablando de software libre y abierto. Yo había mencionado sobre esto porque creo que muchas de las herramientas que se están usando en este tipo de comunidades vienen de esas, digamos, de esas dos líneas de compartición de tecnología y de software. Pero, ¿qué pasa con el free o libre software? Que además está manejado por la Free Software Foundation, ¿no? Y que fue una iniciativa originada en 1985, en concreto también en Estados Unidos, y que es una organización que tiene digamos que un centro sobre ejecutar, editar, contribuir y compartir el software. Y también tiene que ver con ponderar la libertad de las personas que utilizan ese software. Y luego, por el otro lado, tenemos a la iniciativa Open Source, que también fue generada en Estados Unidos en el 98, en California, y que fue como una intención también de apertura para poder complementar, para poder mejorar el código fuente de Netscape en ese momento cuando se lanzó el navegador. Entonces, teniendo un poco estas dos referencias, sí quisiera hablar sobre esto y ahora iremos poco a poco más desarrollándolo, porque estas dos iniciativas vienen de Estados Unidos y de alguna manera han tenido como determinadas repercusiones, ¿no? A través del tiempo. Pero, ¿qué significa crear este tipo de proyectos? Hay mucha complejidad. Yo incluí aquí como las distribuciones de sistemas operativos más comunes, pero hay muchísimas. Y las fundaciones que están detrás de ellas. Pero estamos hablando de que hay una complejidad muy grande en las licencias, en cómo se distribuyen, cómo se maneja la autoría. Sobre todo donde hay muchos retos es en la gobernanza de estas organizaciones. ¿Están centralizadas, descentralizadas? ¿Cómo se manejan? Hay fundaciones detrás, hay manifiestos, hay estrategias de transparencia, también gestión de las comunidades, especialmente cuando son muy grandes. Sus contribuciones, los códigos éticos, cómo se financia todo esto. Hay una complejidad muy, muy grande. Entonces, quisiera iniciar dentro de esta perspectiva de género sobre el desarrollo de software con un breve relato que hizo Irene Soria, que es doctora en estudios feministas y que ha trabajado muchísimo con activismo del movimiento del software y la cultura libre, en la que ella habla sobre esta mujer hacker, Margarita Padilla,
con quien yo también he tenido la oportunidad de trabajar, y que es ingeniera y programadora informática española, y que en algún momento ella estuvo en una conferencia sobre la distribución de Debian, que es el sistema operativo de Linux, y que ella estaba muy emocionada sobre cómo poder contribuir a hacer una conferencia, ella también mostrar lo que ella se le ocurría desarrollar para esa distribución, ¿no?, de sistema operativo, pero que llegó a su casa y se dio cuenta que pues alguien tenía que limpiar el pasillo, alguien tenía que hacer las labores domésticas, y que entonces Irene lo que menciona es, ¿será que esto se lo preguntan los hombres, por ejemplo, los hombres que fueron a esas conferencias, los hombres que han estado desarrollando esas distribuciones? Entonces, bueno, esto es como material de reflexión que en nuestros cuerpos y en nuestras formas de existir en este mundo, también nuestro trabajo doméstico también genera determinadas limitaciones o determinadas discriminaciones también, para que podamos distribuir, para que podamos trabajar, para que podamos desarrollar software. Pero ¿qué pasa con el software libre en Latinoamérica? Ahí quise tomar esa cita tuya, Mariane, que estás ahora aquí a propósito de todo esto, y que cuáles son las condiciones sociales, que creo que lo apuntas bien aquí, porque el software libre es algo que puede ayudar bastante en cuestión de acercamiento a la tecnología, sobre todo porque muchas personas no pueden permitirse comprar una computadora cada año, cada 2 años o cada 4 años, incluso cada 5 o más años en Latinoamérica. Entonces, bueno, aquí voy a ir metiendo también unas cuantas contribuciones. Katia Álvarez, que ya la mencioné en el bloque pasado, que es también doctora en tecnología de la música y medios digitales, perdón, y que fue integrante del Centro Multimedia, el taller de audio, que ya hablamos un poco sobre su importancia dentro de la formación de Super Collider y otros entornos de programación para live coding. Pero entonces, ¿qué pasa con el software libre? ¿Qué es lo que está sucediendo en Latinoamérica para este desarrollo? Creo que poco a poco, esto fue en 2008, cuando ya estaba reflexionando sobre esto, y cómo es que muchas veces Latinoamérica ha sido un lugar de mano de obra barata para software privativo durante muchísimo tiempo. Entonces, tenemos que reflexionar sobre qué es lo que pasa con estos desarrollos y cómo se generan estas distribuciones o esta determinada colonialidad tecnológica actual. Entonces, enlazando con la Icodera, que es de donde nos estamos derivando en cicla por segundo, la Icodera, para que nos esté sintonizando ahora y no nos sintonizó antes, viene de una organización de live coding de la comunidad, viene de una organización de mujeres y de personas no binarias que quisieron ponerse a reflexionar sobre qué es lo que están haciendo, cómo desarrollar y usar estas prácticas para live coding y qué sucede con la comunidad en cuestiones de género. Entonces, sucedió esto en febrero de este año, y a partir de ahí yo tuve la oportunidad también de interesarme en todo esto y hacer un seguimiento, y afortunadamente todas ustedes dijeron que sí, y solo quiero también decir que las personas que están en este programa no son las únicas que están haciendo live coding. Es bien difícil poder ponerlas a todas y a todes, ¿no? Pero hicimos un trabajo ahí de poder mediar cuáles eran como las contribuciones que podíamos mostrar ahora, pero quiero decir que todas estas visualizaciones y toda esta información es una información incompleta, porque queremos que la historia se siga construyendo. Yo creo que es el objetivo. Entonces quería compartir un poco del trabajo de desarrollo de otras mujeres, por ejemplo Jessica Rodríguez, que también ha colaborado mucho en otros colectivos contigo, Mariane, y que es artista, programadora, diseñadora, investigadora, que está estudiando su doctorado en comunicaciones y nuevos medios y estudios culturales en Canadá, y que es parte del grupo de desarrollo de Estuary, que es un servidor para poder enseñar live coding y poder también hacer un poco de unión entre distintos entornos de programación. Y bueno, me atreví también a meter el trabajo de Olivia Jack, que me parece importantísimo también porque ha podido generar otro tipo de plataformas
basadas en web, en las que se pueden hacer live coding visual, que es algo que me hubiera encantado que existiera cuando yo estaba haciendo live cinema. Pero bueno, llegamos de alguna manera. Y me parece importante porque yo creo que el trabajo también de desarrollo que se utiliza, que hay, las contribuciones, tienen que estarse mostrando eh, tan frecuentemente se pueda. Es importantísimo que se muestre el trabajo de todas ustedes. Entonces, sin más, quiero empezar contigo, Mariane, que bueno, me atreví a poner así screenshots de sus GitHubs, porque aquí es donde también importantísimo que haya una visualización de sus contribuciones. Hay toda una serie de plataformas de conjunción de software, de comunicación de los desarrollos, ¿no? De forks, de branches, para la gente que programa, esto será más o menos familiar. Para la gente que no, es importante que sepan que la comunidad de software es compleja y que también la forma en la cual se desarrolla tiene muchísimos niveles y capas, formas de comunicarse y formas de revisar, por ejemplo, versiones, hacer releases. Entonces, bueno, Mariane, que tienes estos fabulosos proyectos, Reggaeton, que estás también en Piranha Lab, que estás en INSU-MX y que, bueno, que eres artista, investigadora, música gestora, que estás estudiando tu maestría y que has estado trabajando mucho, investigando socialmente en los tecnofeminismos y utilizando software libre, código fuente y demás open source y que has estado también conjugando un montón de otras disciplinas, tanto visuales como con inteligencia artificial, con cuestiones sociales y de feminismos y sobre todo de los movimientos que están sucediendo en México y Latinoamérica. Entonces, voy a presentarte a ti también de una vez, Celeste, y entramos, yo creo, a la conversación primero. Celeste Betancourt, que nos está acompañando ahora mismo desde San Francisco y que aquí está un poco como otra vez me atreví a poner las cuentas de GitHub porque me parece importante que la gente sepa lo que están ustedes haciendo y que eres desarrolladora, ¿no? De distintas plataformas y de software y librerías también, música, multiinstrumentista, profesional en guitarra, que estás ahora estudiando y que estás haciendo tu doctorado, que estás además muy activa en la parte de presentaciones en vivo en live coding, tratando de hacer también una práctica formativa y educativa y que tienes una importancia bastante grande en la programación de librerías de audio para Choc, por ejemplo, Chom Music, y que desarrollaste Cine Vivo, que es un software para producir shows de VJ y de cine en vivo. Entonces, sin más, quiero entrar un poco a la discusión sobre lo que estaba yo mencionando y no sé si quieras tú empezar, Mariane, ¿cómo ha sido como tu participación? Yo sé que hemos platicado en alguna ocasión o en varias sobre cómo pudiste entrar, ¿no? a la práctica de la programación y cómo te has mantenido también investigando cada vez cosas nuevas e incorporándolas a tu trabajo. Y hemos platicado sobre lo complicado que es ser de Latinoamérica, ser mujer y desarrollar software. Sí, pues muchas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias, Lau. Estoy muy, muy, muy feliz, en serio, genuinamente feliz de estar aquí. Y bueno, antes que nada, una disculpa si hay un poco de ruido, es porque a un lado de mí hay una reunión que más adelante les contaré un poco de qué va, porque está vinculada con el contenido de la charla. Y bueno, respondiendo como la pregunta con la bueno, que acabas de lanzar sobre cómo fue que empezó como mi participación en toda esta comunidad del código y del software libre, y bueno, en particular de live coding, realmente
fue como un tanto fortuito, fue como una serie de eventos así que me llevaron como uno tras otro, estaban vinculadas, bueno, yo por mi formación como comunicóloga y productora audiovisual, llegué justo al Centro Multimedia a hacer mi servicio social. Estaba en el Laboratorio de Imágenes en Movimiento con David Camargo y bueno, de estar ahí como de realizar, bueno, tanto la documentación de los edges, el proceso de digitalización de varias piezas de videoarte que habían en Betacam y bueno, en diversos formatos que tenían que digitalizarse, pues fui conociendo como la gama que compone pues todas las prácticas artísticas que se han llevado a cabo como en el histórico que lleva, ¿no? Ya el Centro Multimedia. Entonces, bueno, a mí me fascinó porque, bueno, creo que yo estaba así como viendo más bien del otro lado, es decir, a Canal 22, que está ahí atrásito. Y entonces cuando conocí, digamos, toda esta apertura y bueno, definitivamente por esta parte como muy política que yo tenía como activista y militante de algunas organizaciones de izquierda, lo llevé, digamos, un poco hacia esta parte de la producción audiovisual, pero en cuanto a las herramientas siempre era un problema, ¿no? Porque, pues eso, como estudiante, pues no puedes comprar tan fácilmente las licencias de los programas y tienes que craquearlos, ¿no? Entonces eso es como de, bueno, pero ¿por qué tenemos que estar haciendo esto, no? Entonces, digamos, el llegar al Centro Multimedia fue también, pues darme cuenta de que había también otro tipo de softwares, otro tipo de licencias, otro tipo de programas y de lógicas y de formas de hacer las cosas. Al inicio utilizaba todavía como algunos programas privativos, pero poco a poco fui como adentrándome en el uso sí, como de algunos programas, particularmente al inicio fue Tidal, de hecho, Tidal y Processing, y bueno, ya más adelante, digamos, como por esta cuestión sonora y como de la particularidad que tiene el sonido de llegar, aunque no estés como viendo a un punto en específico, a diferencia de lo que pasa con la imagen, bueno, esa parte me gustó mucho y también porque en el momento en el que yo me acerqué, yo veía que no había tantas personas identificadas como mujeres o como de disidencias, o como que era muy así estrecho, como que eran vatos, hombres, como con cierta formación y eso definitivamente me hacía sentir como muy incómoda y más allá de incomodarme y como, no sé, como que solo quejarme, decidí como entrarle, ¿no? Y aceptarlo como un reto. Entonces, a partir de ahí, justo con Emilio Ocelotl, con Luis Navarro, con Jessica Rodríguez, pues hicimos como en 2017-18 algunos viajes justo a Colombia y a algunos otros países de Latinoamérica. Coincidimos con Celeste y justo por esta cuestión de que de repente era de, bueno, pero más allá de processing y de, digamos, esta parte como de generar vectores y no sé, o sea, como solamente hacer esta programación gráfica, no se podía, por ejemplo, live codear videos, ¿no? Que justo como que ese fue el punto así medular del empezar a colaborar con Celeste, porque de ahí surgió Cine Vivo, que bueno, más adelante Celeste hablará un poco de Cine Vivo, y pues nada, como que había una intención también que, que está presente en general en la comunidad, que es esto, ¿no? Como el compartir las 4 libertades del software libre, digamos, el tener este conocimiento y esta apertura también, justo con Alexandra fue con quien quien fue realmente mi maestra con Tidal, o sea, con ella tomé este primer taller y hice como mis primeros ahí sonidos con esta herramienta. Y bueno, esa parte como de la comunidad me atrapó y fue como lo que realmente hizo que continuara, ¿no? Porque al final se van justo tejiendo redes de colaboración y pues eso, ¿no? Como si fuera una especie de grupo de ayuda, bueno, no de grupo de ayuda, pero sí un poco, porque habían cosas que teníamos que Yo creo resolver que y sí. pues al final era eso, ¿no? Y pues también los afectos estaban de por medio. Entonces, digamos, ya después como la problematización justo como un poco lo que mencionabas, ¿no? Como del trabajo doméstico, de la distribución, de las condiciones políticas y sociales, justo eso lo vimos con unos talleres que hicimos justo con Reggaeton, en donde utilizábamos Estuary y la idea era hacer mini lenguajes.
tomando los ESOLANGs, y bueno, que al final no eran ideas que se nos ocurrieran así como a nosotros, así de nuestra genialidad, sino que eran ideas que, digamos, circulan y que están ahí, ¿no? Y que es como una constante retroalimentación. Entonces, a partir de ahí, surgieron un montón de dudas y de preguntas y de cosas que necesitaba como, pues, ver de qué manera se podían resolver, enfocado a, bueno, por ejemplo, un amigo, Juan, en Colombia, nos decía, bueno, es que aquí en Colombia hay unas regiones en donde ni siquiera hay luz, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer live coding si no existen las condiciones para hacerlo? Y ahí me gustaría saltar un poco hacia, por ejemplo, el trabajo de otras artistas, como Constanza Piña, que, bueno, como bien conocen, pues Constanza trabaja con Quipus, que Quipu es como esta estructura textil mnemotécnica para poder como documentar o como recordar cosas, y ella lo lleva y lo hibrida con sistemas electrónicos que sonifican el espacio electromagnético, y es una investigación artística muy grande y muy compleja. Puedo compartir en un momento el link. Y bueno, ella justo lleva esta parte de la computación, y defiende mucho también como que al final las computadoras en un inicio eran las personas, o sea, las personas eran las que computaban, ¿no? No era tanto como la máquina. Entonces, y literal, el digitar son los dedos, o sea, son los dedos que van como contando y que se utilizan como para estos sistemas, no solamente binarios, sino también decimales y bueno, demás, ¿no? Entonces, como creo que esa es una pregunta que no he terminado de resolver, como de cómo se puede, por ejemplo, hacer live coding sin necesidad de una computadora, como recurriendo a otros tipos de, de tecnologías, ¿no? Como la escritura, como la voz, como los textiles, la comida incluso, y pues incluso la tecnología de estar juntos, ¿no? Así como de encontrarnos y hacer. Entonces, bueno, justo con estas, bueno, con este trabajo que empecé a realizar, el hacer, documentar tu código es una parte que a mí también me parece importante, porque justo era como algo que estructuraba, pues, por ejemplo, en el caso de Celeste, con Piraña Lab y como con varios amigues, pues era una parte fundamental, porque así era como compartíamos nuestras herramientas, ¿no? Entonces, pues para mí era como pues muy importante también aprender a utilizar Git, ¿no? GitHub, que para quienes no conocen, es un sistema de control de versiones en donde, digamos, es como si en Word tuvieras como, en lugar de poner versión final 1, versión final 2, final, ahora sí va en serio, tuvieras como varias versiones, pero en un sistema como más ordenado, ¿no? Entonces, pues esto para nosotras era importante como tener estas, digamos, esta apertura en el código, que pudiéramos como bueno, hacer como comentarios, modificaciones, como utilizarlo, dar feedback. Y bueno, con eso también empecé a utilizarlo, GitHub, como un espacio para documentar tanto charlas, piezas, y eso. Creo que el documentar, de repente, saltando como hacia la práctica más artística, a veces en el live coding, como es un acto muy efímero, no hay una documentación, ¿no? Realmente de lo que haces. Entonces, para mí, digamos, la forma en la que encuentro como de repente de documentar ciertas piezas o cosas que hago es justo manteniéndolos en estos repositorios. Y bueno, tú me dices cómo vamos de tiempo, Leo. Sí, Entonces, tenemos tiempo. ok, y bueno, entonces, pues bueno, como que se hizo una comunidad que justo como que, bueno, hay varias anécdotas muy chistosas, como de Olivia, Celeste, Alexandra, Jessica, y ahí como, pues varias bandas ahí coincidiendo justo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues estaba como este ímpetu de, por ejemplo, visibilizar, como promover, y además como hacer que las personas también desarrollaran, ¿no? También como crearan sus propias herramientas. Y bueno, creo que en Piranha Lab justo como que lo que intentamos hacer fue como volvernos un laboratorio de software en donde invitábamos como a personas que habían generado sus librerías y que por alguna u otra razón solo como que esa misma persona y tal vez sus amigas lo utilizaban, ¿no? Es que era mucho lo que nos pasaba, ¿no? De que, por ejemplo, en algún momento Cine Vivo era como, lo usaba Celeste, Jessica y yo. Y ya como que ya después lo empezaron a usar más personas y bueno, ha evolucionado y ha retroalimentado otras herramientas como Hydra, ¿no? Que también Olivia la ha mantenido y ya ha generado también una comunidad muy amplia. Entonces, bueno, después como que
en algún momento lo enfoqué más, por ejemplo, hacia el feminismo y hacia los tecnofeminismos, tanto por investigaciones como más académicas, como relacionadas con la maestría, con la licenciatura, y bueno, en particular también como por esta pieza de notas de ausencia, que igual puedo compartir en un momento el link. La pieza de notas de ausencia no era tal cual live coding, sino que era una instalación que estaba en la web, era una instalación tridimensional que constaba de 3 momentos, en donde lo que hacía era, como por medio de un bot, una bot en Twitter, recopilar información que estuviera con el hashtag ni una más, desaparecidas, o si tenía que ver con las desapariciones de mujeres en México en el 2020, en la temporada de la pandemia, haciendo alusión a que, pues, pese a que estaba la pandemia, pues también estaba esa otra pandemia, ¿no? La de las desapariciones, y que en particular estaba muy vinculada también con un proceso que yo en lo personal estaba viviendo y que encontraba una forma de catalizarlo. Entonces, esa pieza, bueno, justo no la hice yo sola, la hice en colaboración con Piraña Lab, con Dorian Sotomayor y con Emilio Solotl, y generamos, bueno, hice como una especie de narrativa generativa en donde la idea era como resignificar las narraciones que se iban haciendo en torno a las desapariciones y más que nada denunciar, y por otro lado también contribuir, porque, por ejemplo, esta bot, que si lo buscan así como notas de ausencia, todavía sigue activa y funciona para las personas que necesitan como difundir la información respecto a pues algún familiar en particular, como algún mujer, sí, como alguien desaparecido, ¿no? Desaparecido. Y bueno, sigue activa. Entonces, bueno, esa primera pieza fue como de denuncia y tenía como mucho de esta parte del ciberfeminismo, como de apropiarte del espacio, de ese espacio digital que es Internet y hacerlo territorio y habitarlo, ¿no? Habitarlo también de una manera segura. Segura en el sentido de que, por ejemplo, esta página no almacena datos de navegación, no guarda cookies, demás, ¿no? Y bueno, después de eso, ahora, y ya con eso me gustaría tal vez como ir cerrando, tal vez para más preguntas o algo así. Actualmente, pues estoy más bien, digamos, ese fue como el primer momento de denuncia y ahora, como también vinculado a un proceso muy personal que estoy viviendo, me interesa, si bien no seguir denunciando, más bien como generar o propiciar procesos de sanación a través de la escritura, de la voz y del encontrarnos, de el hacer redes, del acuerparnos y de el hacer, experimentar con el arte, con el sonido, con la tecnología, con el código, y digamos, este colectivo, Piraña Lab, eh, tiene una perspectiva muy clara, entonces ahora justo con Flor de Fuego, con Milena Pafundi, estamos comenzando esta iniciativa que se llama RAM, que es Redes Autónomas de Memoria, que originalmente empezó este año, en enero de este año, y que está enfocada en inteligencia artificial feminista. Entonces, la idea es como problematizar, digamos, en el arte pasa mucho que es de, claro, inteligencia artificial, ¿no? Entonces, usar las herramientas que ya existen, que aparentemente las liberan, como diciendo, claro, es Open AI, ¿no? Pero bueno, al final la inteligencia o los sistemas de machine learning, bueno, la inteligencia artificial tiene como varios tipos de algoritmos y bueno, una parte nuclear para mí es las datasets, ¿no? Como las bases de datos con las cuales trabajan estos algoritmos que generan patrones de reconocimiento y demás. Entonces, en este tipo de tecnologías, la mayoría ocultan los datasets, ¿no? Los que funcionan en Internet, como tipo DALL-E, Midjourney, OpenAI, GPT-3. Entonces, es como de, wow, los resultados son increíbles, pero realmente no hay una transparencia como respecto a cómo se está ejecutando el código, de dónde vienen esas bases de datos y además las máquinas virtuales que te permiten, por ejemplo, Google Colab, eh, es como de, claro, sí, tú entras a la página y en una parte de la nube hay una máquina virtual que se ejecuta, ¿no? Pero esas máquinas virtuales existen, ¿no? Y existen de manera física. La infraestructura está en algún lugar en donde probablemente hay mucha agua y donde probablemente el gobierno es corrupto y permite que haya como una explotación. Por ejemplo, aquí en México hay centros, sí, o sea, como estas
estos centros de, ay, no recuerdo ahora el nombre, pero en donde almacenan los servidores, hay uno, se va a abrir uno en Quintana Roo, hay uno en Querétaro, entonces, bueno, también estamos en medio de una crisis de agua, entonces, pues eso es problemático, ¿no? De, bueno, sí, o sea, tu pieza muy bien, pero pues hay como toda una infraestructura detrás que no estás viendo, que es lo que lo mantiene. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es como de cómo se pueden economizar los recursos, pensando que uno, nosotros también somos la infraestructura y mantenemos esa infraestructura, y que hay que tener una política y una ética en el manejo, una ética feminista y transfeminista en el manejo de las bases de datos que nosotras generamos, ¿no? No somos unas bases, unas minas de datos abiertas, nuestros cuerpos no son minas de datos para su explotación, sino que hay que ser conscientes de cómo, bajo qué licencias, bajo qué términos, con qué tipo de políticas vamos a compartir esa información. Y al respecto, ahora sí ya cierro con esto, me gustaría compartir un proyecto que es muy inspirador para RAM, que lo desarrolló el laboratorio feminista, Hack Feminista de la Beca, que está en Madrid. Ellas tienen este fanzine que se llama Cómo montar una servidora feminista casera, con conexión casera. Entonces utilizan una Raspberry, una computadora de placa reducida, una Raspberry Pi, y ahí, digamos, montan una página web estática, en la cual está en tu casa, sabes que está ahí, que ahí están tus archivos, que consume la luz de tu casa, el internet de tu casa y demás, y que además tú la tienes que mantener, ¿no? Para que esté activa. Entonces, bueno, como que justo van haciendo como varios como nodos, y también está, por ejemplo, el proyecto de March, que ella tiene una Raspberry que funciona también como una página y funciona solamente con luz solar, es decir, cada vez que hay luz, funciona luz del día, ¿no? Y eso también es muy bonito, o sea, es como, pues sí, pensar en estas posibilidades también de encontrar otras formas sí, como de alimentación, como de la energía. Y entonces, bueno, un poco me gustaría solamente compartir rápidamente como un poco lo que hemos estado haciendo con RAM. Eh, lo voy a compartir así súper Sí, rápido. si nos compartes pantalla y vamos Claro. también. Yo estoy tomando notas para no perder Ok. los hilos. Bueno, este es un poco la, digamos, la página que ahora justo Flor y yo la estamos trabajando. Tenemos por acá una manifiesta, por ahí tiene como algunos glitches, pero bueno, tiene una manifiesta que justo habla como de estas inteligencias colectivas, de visibilizar los procesos, de hackearlos, de eliminar como este sentido capitalista, patriarcal y racista de los algoritmos. Y ahora justo vamos a hacer una serie de talleres el año que viene, en donde, bueno, este digamos es el sistema de un primer taller en donde justo como que utilizamos, o bueno, nos interesa como visibilizar las herramientas, en este caso Festival, que es un sistema de speech, text-to-speech, de software libre, que bueno, ahí también hay un tema muy grande sobre las voces sintéticas, de que la mayoría están en inglés, son debates y bueno, demás. Eh, Utilizamos Markovify, y bueno, aquí en este taller la idea es generar narrativas ficcionadas que faciliten como el ficcionar y el imaginar futuros en conjunto con la máquina, pensando que las máquinas y los algoritmos también son agentes que nos vamos interviniendo mutuamente. Decidimos justo también por una cuestión política como dejar un poco detrás GitHub y los repositorios de RAM, ahora todos están en GitLab. Esto de aquí es un poco la documentación de una presentación que hicimos en el encuentro Transhack Feminista en Calafó en este año, en agosto. Y bueno, la idea es justo ir tejiendo redes de pensamiento colectivo, como escribiendo el software, y también un poco la idea de RAM es bajar ese conocimiento como de Machine Learning que de repente se encuentra como muy focalizado pues, en la academia, como en ciertos como ámbitos que queda como un poco cerrado, como obtuso, como de difícil acceso. La idea es como justo socializarlo y decir, pues no es tan difícil, vamos a hacerlo juntas, ¿no? Juntes. Entonces, bueno, queremos ver como o sea, de entrada, qué es aprender, como, qué entendemos por inteligencia, si las máquinas pueden hablar. Esto es como una especie de remix de esta frase de Gaby Spivak de
subaltern speak, o sea, como de pueden los subalternos hablar, haciendo referencia como a esta cuestión de colonial. Y bueno, la idea es como pensar en si las máquinas también pueden hablar en conjunto. Y bueno, por aquí tiene como una documentación que todavía hay que concluirla, sobre cómo utilizar cadenas de Markov para remixear texto y demás. Y bueno, justo con este tema de inteligencia artificial no es algo como que feminista, no es algo que digamos solamente Ram y yo con mis amigues estemos trabajando, sino que hay ya toda una red. En particular está la red Alliance Plus y la red FAIR, que justo este año, en agosto, acaban de publicar este libro que se llama Inteligencia Artificial Feminista, una agenda de investigación para América Latina y el Caribe. Está muy bueno, les recomiendo que lo descarguen. Tiene algunas reflexiones de Yasnaya Aguilar, de Paula Recuarte, y creo que también es importante mencionar el trabajo de Interspecifics, que también tienen como esta postura de el conocimiento abierto, de educación experimental, de trabajar con algoritmos, de poder como tener un acercamiento distinto a la manera en la que hay como esta simbiosis en donde no solamente tiene que haber como esta especie de extractivismo capitalista, sino pensar en otro tipo de relaciones, ¿no? Como tanto con, bueno, ellas lo piensan en una perspectiva mucho más amplia, o sea, no solamente como de humanos, sino humanes, sino como de todo el rango de humanes, como vivos, no vivos y demás. Y bueno, también tienen un trabajo como fantástico al respecto, que también tienen como la perspectiva de documentar, ¿no? Y de abrir los procesos. Entonces, bueno, eso es un poco ahora en lo que andamos y digamos, ahora sí me gustaría terminar, porque esta parte de lo del financiamiento que mencionabas, en algún momento al inicio decías que, bueno, esta cuestión de programar y de desarrollar software, pues tiene que ver mucho también como con cómo encontrar el financiamiento para desarrollar proyectos que tengan que ver con tecnologías feministas en América Latina o en general en el sur global. Entonces, bueno, ahora justo la reunión en la que me encuentro es la reunión de, digamos, de inicio de este proyecto que se llama Newman Pound, que es un financiamiento para sostener tecnologías e infraestructuras feministas orientadas al activismo y a organizaciones y demás movimientos. De hecho, por acá anda Irene Soria también y Leslie García de Interspecifics. Saludos. Sí, ahorita los saludo. Y abrazos a... Sí, sí. Y pues justo estamos, bueno, para allá andan hablando como de eso, ¿no? O sea, de cómo vamos creando juntas, cómo vamos desarrollando y lo más importante, cómo lo mantenemos, porque creo que de repente pues las condiciones de creación en Latinoamérica, no solamente para la tecnología, sino en general para el arte, son bien precarias. O sea, en las instituciones de cultura, o sea, los presupuestos están por los suelos y de repente como pensar en esto hasta podría parecer como un tanto banal, pero no lo es, ¿no? O sea, al final ocupar estos espacios, ocupar Internet, como pensar en los activismos feministas con tecnología que desarrollen infraestructuras feministas, creo que es necesario e importante, y más en el contexto en el que nos encontramos, en donde, pues, por ejemplo, toda esta parte de vigilancia y de control está por todos lados y se está implementando también ahora en los gobiernos, ¿no? Como esto del e-government, en donde ya todos tus registros están documentados y ahora, por ejemplo, hasta la lotería te va a dar como aparentemente suerte de a partir de el análisis de todos tus datos, así desde los biométricos, los fiscales, bancarios, académicos, es la verdad aterrador. Entonces tenemos que hacer algo para poderlo, digamos, como por lo menos resistir, ¿no? Y resistir desde el cuidado y el goce, que creo que para mí es algo también importante, ¿no? Como no sufrir el proceso, sino, pues eso, divertirnos y no sé, como crear juntas, escribir, desarrollar y cotorrear. Y apoyarnos también. Claro, sí. Tomé un montón de notas porque creo que has tocado varios puntos que yo así de forma muy general puse al principio y que también quiero que Celeste nos platique de todo lo que está haciendo y que nos platique también. Yo sé lo complicado porque yo también trabajo dentro de la comunidad. Yo estoy más en el lado del hardware abierto, pero entiendo lo complicado y lo difícil que es desarrollar código, desarrollar tecnología y desde dónde se está desarrollando, quién la está desarrollando, con qué dineros, cómo se financia, con qué materiales. Y que no se nos olvide también que el software está, como tú lo habías mencionado, está digitado.
está hecho con nuestras manos también. Entonces, que mucha de la computación ha venido también de seres humanos desde el principio, ¿no? Y que eso es algo que luego se nos olvida porque esos seres humanos desde el principio, pues en muchas ocasiones fueron mujeres negras o fueron mujeres que estaban en situaciones en las que pues había una clara desigualdad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora con ustedes, con el trabajo que están haciendo? Cuéntanos, Celeste, cuáles son, si tienes alguna nota sobre todo lo que nos mostró Marianne, y también que nos platiques un poco sobre tu experiencia desarrollando librerías y desarrollando software. Yo sé que hay un billón de capas en la construcción de tecnología computacional, ¿no? Y que programar es una cosa súper compleja, ¿no? Y que muchas veces para que las librerías funcionen necesitas ser como saber cómo construirlas, cómo distribuirlas, cómo mantenerlas, ¿no? Y algunas veces necesitas saber también programar a un poco más bajo nivel, tampoco en assembly o ensamblador, pero es complicado. Entonces, cuéntanos un poco, Celeste, ¿en qué andas? Estás en Stanford ahora también trabajando, ¿no? Y estudiando. Bueno, pues primero, mil gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad de hablar con grandes amigas eh, con las cuales hace ratito no compartíamos. Entonces, pues mil gracias primero por eso. Ahora, con respecto a la pregunta y a todo lo que dijo Marian, pues creo que hay que empezar como a sacar esto por diferentes lugares. Lo primero es como que desatrasando la historia, creo que Latinoamérica, y eso lo había venido yo pensando y discutiendo en otros foros y otros lugares, fue y sigue siendo y seguirá siendo gran nicho para este tipo de aproximaciones, porque como ya bien dijo Marian, nos enfrentamos a un problema de base económico, el hecho de comprar la computadora. Eh, y comprar la computadora involucra dos cosas, el hardware y software, que para eh, la mayoría de las personas es como yo compré y eso viene con ese software. Eso viene con ese software es una falsa asunción, porque realmente lo estás pagando. Eh, y si no lo estás pagando, viene lo que pasa en Latinoamérica, que pasa en Cuba, que fue bien famoso en Cuba, como el fenómeno del hackear cosas. También en Brasil, también como que inclusive tenía un nombre, como la gambiología y ese tipo de aproximaciones. En Colombia se llamaba cacharreo. Y simplemente era esa técnica cultural que hemos heredado como latinoamericanos para resolver problemas sin plata, sin monedas. ¿Cómo hacemos para? Entonces, claro, creo que entonces es ese caldo de cultivo para que toda Latinoamérica siempre sea el lugar perfecto para que las iniciativas tipo abierto, gratuito, siempre den sus frutos ahí. Eh, es decir, si tengo que pagar para aportar, no puedo aportar si vengo de Latinoamérica. Si es abierto y solo me puedo sumar y empezar a aportar, claro, ahí sí levanta la mano en Latinoamérica. Entonces, eso es como lo primero. Mi entrada al mundo de la Icoven tuvo un poco de eso. Yo hacía música con instrumentos tradicionales, pero pues estaba muy interesada por la electrónica, por la producción de otras formas no acústicas, y tenía un gran problema, era cómo pagar el software. Entonces, claro, me hago la misma pregunta que Marian ya hizo y que seguramente todos hemos hecho, es ¿por qué tengo que craquear esto? Sí, ¿por qué? Eh, y pues para ponernos una idea, recuerdo que en aquella época el software que necesitaba, no mencionaré su nombre, valía $800. En aquella época, estoy hablando de hace mucho tiempo, cuando el salario mínimo mensual en Colombia tal vez eran 70, $60. O sea, un software valía más de 10 veces el salario mínimo mensual que podía tener una persona en Colombia. Era impagable, pues por eso se hacía un imposible. Cuando yo también arribo a estos puertos, pues me doy cuenta que hay otras formas de hacerlo.
y me inspira bastante, por eso me lanzo. Pero también entonces me empieza a surgir una pregunta que ha sido mi pregunta de investigación como profunda, nunca la he puesto explícitamente en uno de mis trabajos, pero siempre ha estado ahí y seguirá estando. Y es el hecho de cuando uno usa una herramienta, cuando uno usa un computador, cuando cualquier persona, eh, cuando uno, para empezar a hablar del encuerpamiento, eh, cuando uno toma esto en sus manos se moldean para coger eso. La mente se moldea para pensar en el funcionamiento de esa cosa. Y eso es una intromisión política muy fuerte, porque implica que el diseñador de esto está alterando de forma permanente tanto tu cuerpo como tu mente. Y le damos permiso. Entonces, por lo general, no permitimos que nadie toque nuestros cuerpos. Sobre eso somos muy fuertes. Con el respeto a la distancia, no me toques, no me respires cerca, dame espacio. Pero cuando es intelectual, dejamos que cualquier cosa pase, porque nuestro filtro en ese punto se vuelve muy abstracto. Ahora, ¿a qué viene eso? Cuando escogemos una herramienta digital para producir, bien, lo que sea, esa herramienta está influyendo en nuestra forma de pensar y está transformando nuestra forma de pensar eh, y nuestra forma de construir lo que vayamos a construir. Por eso es tan importante eh, y por eso es que me gusta y me lancé pues como a vivir un poco la experiencia de la creación de herramientas y más que crear herramientas para crear una comunidad que considero algo muy valioso, pero que creo que no era mi aporte a, 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 a las comunidades, era más bien plantearle la pregunta a cada persona y plantearla ante esa responsabilidad. El usar una herramienta, así sea libre, marca y está marcando tu forma de pensar. ¿Estás consciente de eso? Eh, Ahora, mi estilo entonces se volcó para empezar a construir herramientas personalizadas que no pueden crear comunidad por naturaleza, por principio. Una de ellas una de las más relevantes y que me llevó a reflexionar mucho fue Cinebico, como ya Marian mencionó. Y nació como un problema técnico, software costoso, no podíamos hacer live coding de videos, lo resolvimos, pero luego viene la pregunta, ¿y esto qué hacemos con esto? Y para mí la reflexión más que técnica, como ya mencioné, se empieza a volver muy filosófica. Y Cinevivo se transforma en una herramienta muy poderosa conceptualmente. Luego Cinevivo se va a transformar en la mamá y de muchas otras herramientas, porque, como bien dije, pues más que crear una comunidad alrededor de Cine Vivo creó un concepto, una pregunta que hizo muchas personas frenar y decir, venga, es posible que el usar herramientas y sean libres eh, sea una invasión a mi privacidad sin que yo lo permita. Entonces muchas personas empezaron a crear sus propias herramientas gracias a la creación como modelo de Cine Vivo. Cine Vivo para pues, dar un poquito de contexto, es un pequeño lenguaje de programación que debe construir el usuario. El usuario cuando se enfrenta al software Cine Vivo se encuentra ante un archivo de texto que debes editar. Y esa edición transforma inclusive los dígitos. Es decir, yo puedo cambiar el número, pues el dígito, como dígito 0, por cualquier otro símbolo. ¿Por qué razón? Eso puede no tener una razón muy práctica, pero tiene una razón potente desde la epistemología de todo esto, y es, ¿por qué debo escribir de esa forma? Porque Celeste diseñó el software así, ¿cierto? Pero eso era lo que yo no quería. También quería plantear justo esa pregunta, era como, ser libre no solo implica recibir un software gratis, no solamente es poder manipular el código fuente, eh, también es justamente encuerpar todo esto y decir cómo mi mente puede no dejar que venga este código a abusar de mí, sino que yo pueda enfrentarlo y decirle hasta aquí llegas y esto quiero que hagas.
y no que haga lo que él quiere que el desarrollador, que casi siempre es un hombre, haga, sino que yo pueda frenar el software y decir, hasta aquí llegas. Quiero que no seas un cero y que hagas una X, sí, cualquier símbolo que se le ocurra. Eso, entonces, Cinevivo es como una de las primeras herramientas que juega ese juego. Y de ese juego nacerá después algo, ya una investigación muy fuerte en todo el mundo. Una de ellas es lo que ya mencionaron, el trabajo de Jessica Rodríguez, gran amiga, que se lanza justo en la investigación por ese lado. Eh, el Estuary ha creado toda una comunidad de gente que desarrolló sus propios lenguajes, que era lo que era justo el reto que yo había propuesto con Cinevivo, era como, no te conformes con descargarnos código abierto y gratis y usar. Porque al usar somos usados, al usar somos usadas. Abre el código fuente, o sea, oblígate a abrirlo, oblígate a editarlo y transfórmalo en algo que sea tu propia voz. Y ahí sí estamos hablando de libertad, no solo descargarlo gratis. Entonces, esta herramienta que, como digo, no crea una comunidad de gente que la usa porque justo por principio no tenía cómo. Es imposible, de hecho. Y de hecho, alguna vez por ahí alguien en una conferencia me pone la pregunta como, pero eso un poco contradice lo que implica el código abierto. Pero, pero si se piensa bien, no es que lo contradiga, lo trasciende. Como ya expliqué un poco, es como, claro, el código fuente está ahí, ábrelo y edítalo, por favor. O sea, es tu obligación editarlo. Eso implica que después alguien no podrá usar tu código, pero es que no me importa, o sea, me importa que tú digas no, abusa, no me abusarás, pues. Eh, Porque como colectivo humano es más fácil gritar, pero cuando es individual siempre tenemos el miedo, ¿cierto? Como la masa grita fácil, pero la persona es más temerosa de eso. Entonces, mi aporte era más a cada persona. Cada persona que descargaba Cinebo tenía el reto de hacerlo. Y luego personas lo trascendieron. Por ejemplo, Cinecero, que es la versión que luego Jessica va a implementar. Para mí fue una gran felicidad saber de esa existencia porque implicaba que ella se había enfrentado a Cine Vivo, lo había trascendido y había construido su herramienta para que la herramienta no, para que yo, Celeste, no le abusase a ella como que programadora, sino que ella ya fuese, se hubiese empoderado de su herramienta y ya era suya, ya no era mi herramienta usada por ella, ya era su herramienta. Y en ese momento yo sentí que había valido la pena el desarrollo, mantener la librería, subir las actualizaciones y todo lo que fuese, todo el tiempo que se gasta en esto, como tú ya me mencionaste, Laura, es mucho tiempo, pero justo una sola persona que había hecho esa reflexión había bastado. Pero bueno, no se queda en Jessica, pues claro, empiezo a ver que Piranha Labs es un laboratorio como con esa intención, justo ya lo mencionó Marian, personas que habían creado su herramienta. Basándose en otras. No importaba, aquí también hay algo muy bonito, es que idealizamos mucho las herramientas. Entonces, lo primero que a uno le preguntan es, ¿y usted con qué hace eso? Es como, ¿usted qué usa? Usted hace la con, ¿y qué usa? Usted usa Tidal, usa no sé qué. Y esa pregunta a mí me chocaba bastante, porque es la idealización de la herramienta y el endiosamiento del creador de la herramienta. Y definitivamente Piraña Lab era aquí viene lo político hermoso de todo esto y por lo cual yo también quise sumarme a esa iniciativa. Era no un taller para enseñar eh, a usar herramientas, sino que era un taller para aprender a hackear y a destruir herramientas. Con el creador ahí, presente, mientras veía cómo desmembraban sus herramientas, cómo la gente las canibalizaba y se apropiaba de ellas, pero en una forma corpórea. Y eso me ha parecido muy bonito. Entonces, el piraña, justo la piraña comiendo la carne, me encanta esa figura.
Era eso, no era como vamos a hacer masivas estas herramientas, era más bien como vengan, hay unos conceptos que hay unas herramientas que hay gente que ha podido desarrollar y ustedes también podrían hacerlo. Eh, y era más hacia ese sentido y creo que por eso documentamos muy bien y eso también nos llevó como a un nivel de trascendencia mayor y fue bastante hermoso. En general, mi reflexión siempre ha estado por ahí como... hay un lenguaje que también fue bastante conceptual y polémico, se llamaba Sequence, fue la primera, fue el primer lenguaje externo a Tidal Cycles, que es como el mainstream, que se insertó en Estuary. Estuary era una plataforma Tidal centrada, de hecho se nació como el primer paper que escribimos, de hecho, ya participé en él, era 10 páginas hablando de Tidal Cycles, que vuelvo a digo es la idealización de la herramienta. Y el último párrafo, solo el último, mencionaba la posibilidad de insertar al usuario como el dueño real y creador de las herramientas. Último párrafo. El caso de estudio va a ser Sequence, que es un pequeño lenguaje que yo desarrollo, con solamente dos símbolos, el símbolo de más y el símbolo de menos, y los mismos samples que usaba Tidal Cycles. Es decir, yo destruía todo el concepto de Tidal Cycles en el último párrafo de ese paper, hablando de la posibilidad de entregar al usuario el poder de canibalizar la herramienta. Ese párrafo se transforma en lo que va a ser el futuro de Estuary. Las 10 páginas anteriores se olvidaron. De hecho, creo que nadie en el mundo sabe cómo era Estuary antes de eso. Y el proyecto en el cual se está invirtiendo el dinero, que era en crear esta plataforma para Tidal Cycles, se transforma por completo y se transforma en lo que luego Pirañala va a empezar a hacer por Latinoamérica, que es ir a países latinoamericanos a decirle a la persona, venga, cree su lenguaje. Y ahí nacerán lenguajes en Perú con el sazón de la calle, con palabras de la calle. Y entonces ahora viene el trabajo muy nuevo, recién salido del horno de Marco Valdivia y Milagros que hicieron este lenguaje en quechua. Y todo eso nace del último párrafo de ese paper, que lo que proponía era justo eso, no sigamos intentando aprender a usar una herramienta. Ese no es el objetivo de esto. La trascendencia de este principio del código abierto y libre, donde todos creamos una comunidad para aprender, era mejor trascenderle y decir pues, que cada individuo haga comunidad con los otros, pero al empoderarse de la herramienta. Y ahí sí es posible ser libre para hacer comunidad. Lo otro es como más de rebaño, creo yo, y me van a crucificar, pero creo que tiene más que ver con, es decir, sí, Python es súper poderoso y todos los que usamos Python y entonces la comunidad de Python, pero termina siendo otra vez centralizada en la mente de alguien que vuelve a hacer un abuso con todos los usuarios, realmente. Porque si él dice mañana que esa librería se elimina, pues se elimina. Y eso ha pasado muchas veces. Así el código está abierto, porque ¿quién va a tomarse el trabajo de darle mantenimiento a esto? Nadie. Entonces esta persona sigue siendo quien abusa de los usuarios diciendo hasta aquí quiero y esto no me gusta y esto sí me gusta. Bueno, no, entonces por ahí se va cerrando como mi intervención con lo que había dicho con Mari. Es muy interesante cómo fueron confluyendo varios proyectos y cómo fuimos desarrollando y enfrentando esa idea que a mí me pareció muy hermosa y que pues llevó a muchos desarrolladores latinoamericanos a la exploración de su propia herramienta, cosa que me parece maravillosa. Bueno, pues y aquí cierro como la contestación a Marianne inicialmente. Creo que también hablé un poco a lo largo del camino de esto y ahora quisiera profundizar. Creo que el código, cuando trasciende esta figura,
empezamos a hablar ahí sí empezamos a hablar de las cuerpas féminas que empiezan a introducirse, porque, claro, de alguna forma, cuando cada una crea su voz y cada voz clama por ser escuchada, pues, bueno, de hecho creo que esta figura funciona muy bien. Hay dos tipos de comunidades. Hay comunidades que son homofónicas y que cantan al mismo ritmo. Y eso crea cierto progreso en ciertos niveles, pero luego borra a cada individuo y crea este tipo de cosas que en nuestra sociedad me parecen muy dramáticas. Una de ellas es cualquier persona reemplazable. Entonces, para que se hagan una idea nuestros participantes, aquí los que están viendo, en un coro tienes, digamos, 10 sopranos, 10 contraltos, 10 bajos y 10 tenores, pero están borrados como individuos. Si quieres cambiar a los sopranos por otras 10, da igual. Los individuos desaparecen, se transforman en una comunidad. Esta comunidad homofónica funciona bien con un nombre. Este coro hipotético se llama coro Santa María de las Bicicletas, donde se borraron todos los individuos. Entonces, este coro trasciende la historia, este coro se vuelve famoso y quedan los libros, como el famoso coro que cantaba en la iglesia de las bicicletas, y ninguno de los individuos que pasa por ahí queda en las historias de nadie, no, nunca queda registrada en la documentación. Entonces, la propuesta, nuestra pregunta, y lo que creo que nos ha hecho una políticamente fuertes en la comunidad homofónica del live coding fue el crear polifonía, el insertarnos claro, un montón de gente intentando aprender a usar estas herramientas mainstream y Latinoamérica gritando cada 15 minutos que hay una nueva herramienta que creo. Y entonces, claro, y entonces, ¿qué aprendemos? Justo eso es lo que queríamos decir. O sea, hay alguien con nombre propio que también quería ser escuchado y que ya no fuese un libro, un coro donde todos éramos reemplazables, sino más bien como una, una multitud de individuos, de individuas con voz propia. Claro, entonces que el libro sea infinito no nos importa, para eso está el internet y para eso lo creamos. Si hay que crear millones de páginas para hacerlo, lo hacemos. Si hay que crear millones de libros, lo hacemos. Millones de compendios. Y por eso a mí me parece maravilloso lo que ha venido haciendo. Aquí me sumo a Marianne el trabajo por ejemplo, de Flor de Fuego. A mí me encanta cómo ella, donde llega, crea una página y crea un documento y crea las participantes de esta nueva historia. Como que hay una importancia por la voz particular de cada nuevo cuerpo que se va encuerpando de todo esto. Y no es como una lucha por ocupar espacios que ya están predefinidos, sino que se abre un nuevo espacio. Y por eso me parece tan políticamente hermoso la posibilidad que brinda el Internet y estas herramientas, que teniendo en cuenta lo que ya dijo Mariana, y lo que tú también dijiste, es que también esto tiene unos contra. No todo el mundo tiene acceso a estas herramientas, no todo el mundo, hay alguien que tiene que limpiar y todo esto. Pero de cualquier forma es la primera vez en nuestra historia como humanos que podemos permitir que cada uno de nosotros tenga una voz que pueda ser escuchada como con su propia firma y sello. Esto lo han usado en nuestra contra todas las empresas que tengo justo aquí a mi alrededor. Yo vivo en Palo Alto, California. Y en nuestra contra es porque han creado herramientas como el Care libro, en el cual creemos tener una voz, pero volvemos al juego. Ellos nos dan una voz individual con los limitantes que los desarrolladores quisieron dar, con el moldeamiento que ellos quisieron dar. Entonces ellos están jugando a dos bandas, como ofrecen la voz, pero con lo que ya llamé ahorita, ese abuso del dueño, del desarrollador, que te limita a ciertas cosas. Ese es el contra y, lo que y el cómo lo han usado
para hacer plata y dinero con nuestra información y demás. La otra forma es esta lucha constante que hemos venido llevando, sobre todo Latinoamérica, como por levantar la banderita de las herramientas del código abierto, libre y propias, para gritar eso. Es como esos constraints, esas limitantes que me pone el desarrollador, también las quiero trascender. Y entonces vamos a crear comunidades. Entonces eso también pasa mucho y me parece bastante, primero, divertido y segundo, valioso. La comunidad de Live Coding, por ejemplo, se aloja en cuanto servidor exista. Hay más todo, hay Slack, hay Discord, y uno se añade a la que sea. Y eso, repito, tendrá muchos contras, pero el concepto bonito que quiero resaltar acá es como cada quien escoge qué le gusta, cada quien escoge dónde aporta. Si quiere aportar en todos, puede hacerlo. Si quiere aportar en uno, ninguno. Yo por ejemplo, nunca aporto. Yo los leo todos, los tengo y los leo, pero no verás mi nombre por ahí. Yo solo me divierto viendo cómo esas voces se van sumando en una multitud de herramientas. Entonces ahí está como las dos caras de la moneda, que hacen que todo sea muy difícil. Esta versión es muy difícil de controlar, porque no hay, primero, quien la controle, porque cada quien controla, cada quien se encuerpa, cada quien encarna su propia libertad como le place. La otra es una aparente libertad, donde quien nos dicta hasta dónde somos libres es el desarrollador de lo que sea, de Facebook, Twitter o lo que sea, que nos dice cuánto escribimos, cuántos archivos ponemos, a quién nos conectamos, a quién vemos, a quién escuchamos, y pues realmente esa libertad está limitada a todas estas decisiones que no son nuestras y que de hecho son abusivas siempre, porque nunca nos preguntan. Entonces es como, así es, y punto, y mañana va a ser esto, y otra persona compra una de estas, como ya está pasando, y se le ocurren nuevas ideas y abusa otra vez de todo el mundo, cosa que no Sí. pasará nunca, pues como en esta comunidad tan dispersa y desordenada, que yo amo justo por ese caos. Creo que el caos es nuestra herramienta de defensa ante todo esto. Entonces, si uno intenta buscar el live coding para centralizarlo, no lo encuentra cositas por todas partes, que quieren intentar, pues que salen. Y entonces el libro, sale un libro sobre live coding que puede ser editable. Eso es una cosa bien rara. Un libro editado por MIT Press, pero es editable. Y eso me parece bastante hermoso porque es como el mismo, o sea, cómo editar un libro. Un libro, Hacerle pull request al libro. me parece maravilloso, a mí me parece mágico que haya existido eso. Eh, y me gusta también como la misma comunidad se ha autorregulado para lograr ese tipo de cosas. Y Ujú. creo que eso ha sido un gran aporte y es el mayor aporte que ha hecho la comunidad de live coding a las nuevas culturas del software, y es ese caos de aquí no somos usuarios de Python, aquí somos usuarios de millones de lenguajitos de programación, de millones de librerías, de millones de herramientas. Aquí se documenta en GitHub, en GitLab, en todas partes. Hay comunidades centradas en Discord, en Slack, en no sé dónde, en Lurk, en Mastodon, en Twitter, en Facebook también, o sea, las privadas, en las públicas, en las gratis, en las pagas, donde quieras. Y, y ese caos es el que hace que haya como un sistema de defensa, y que creo que sea más difícil de apropiar, como otras prácticas culturales son muy bonitas pero fáciles de apropiar. Por ejemplo, esto que mencionaba ahorita, el tener una voz propia era fácil de apropiar. Facebook entonces se apropia muy fácil. Di lo que quieras, no me importa lo que digas. Yo cojo tus datos y los vendo y yo decido qué mostrarte, yo decido qué te vendo, yo decido qué compras. En cambio aquí, ¿cómo llegas a esta gente que tiene patas por todas partes y que siempre que le cortas una sale otra? Entonces,
En ese caos hemos venido creciendo, creando como una hermandad fuerte, eh, donde pues sí, como digo, hay muchas voces muy hermosas que todas siempre se les incentiva a aportar su propia sello sobre cada proyecto que sea, tanto técnico como no técnico. Por ejemplo, el proyecto La Icodera fue muy lindo, nació de la nada, fue muy rápido, cómo se construyó. De repente teníamos un grupo ese fue Telegram, otra nueva herramienta, donde estábamos trabajando sobre un proyecto de conciertos, donde estaba trabajando, sí, pero eso estaba descentralizado del resto de la comunidad. El resto no sabía nada de esto. Entonces estas chicas locas tenían Telegram y armaron de repente este festival y sale. Y para la demás gente es una sorpresa, como ustedes cuando hicieron todo esto. Pues pasa mucho en esta comunidad. De repente salen cosas y nadie está silenciado porque no hay un proceso de descentralización. Como que intentamos, es decir, para concluir esta segunda parte, creo que contradecimos de muchas formas los principios del software abierto y libre, pero como dije alguna vez, creo que yo prefiero la palabra lo trascendemos de alguna forma. Por último, pues sí, ando por aquí en Stanford haciendo mi doctorado, intentando varias cosas. Una de ellas es sacar recursos desde donde los hay, que es pues el norte, para llevar cosas a donde no los hay, y también dar a conocer esos proyectos tan bellos como lo que ya Marian ha mencionado, que es Piraña Lab, Reggaetrón, y pues de ahí para abajo, porque arranqué en México, todo lo que existe, llegando a Chile ay, tenemos un montón de gente en varios lugares. De hecho, yo acabo de cerrar un taller en Bolivia también. Es decir, hay como pequeñas comunidades en todas partes que tienen que ser mostradas y que nunca serán visibles si una universidad como esta, en este caso, no pone los recursos. Entonces, pues, eh, gracias al trabajo fuerte de muchos años, creo que a partir de este próximo año se empezará a hacer un intercambio de esas cosas con recursos para traer a Norteamérica pues estos proyectos para que también nos den, para que inserten más caos, que es lo que sabemos hacer, como cerrar y sembrar caos por todo lado. Por toda la comunidad. Muchas gracias. Creo que has tocado un montón de temas, igual que Mariane. Temas también que yo he estado en conversación con algunas de mis invitadas a Bulla. Cosas súper importantes que me han compartido. Tú que mencionaste a Constanza Piña, Mariane, me acuerdo que Constanza me dijo, es que en Latinoamérica ya somos experimentales. O sea, tenemos que trabajar desde la precariedad. Es que ya somos experimentales, porque me acuerdo que le pregunté, bueno, para ti, ¿qué es la experimentación? Y me decía, pues es que la vivimos aquí todos los días, está en nuestra médula, ¿no? Esa es una. Otra es Yotzin Jacobo, cuando la entrevisté también, se estaba ella, estaba reflexionando mucho sobre cuál es, digamos que, quién define cómo se llama una función. ¿Quién define el lenguaje en el que los lenguajes de programación se van a dar? Es decir, el inglés. ¿Por qué tenemos esta estructura anglocéntrica de todos los lenguajes de programación, ¿no? ¿Cómo nombramos nuestras variables, ¿no? ¿Cómo comentamos nuestro código? ¿Quién está desarrollando este software, ¿no? ¿Desde dónde? Y por eso también pude como introducir un poco los temas respecto a estas dos grandes variantes, ¿no? Del software libre y del software abierto, cuando todavía al día de hoy seguimos viendo una centralización incluso en las organizaciones de estas dos grandes ramas, en las que todavía se pondera a un hombre, a dos hombres, ¿no? Que son como los fundadores, esta figura de los fundadores que también tenemos que empezar a romper ya, ¿no? Que ya llevamos demasiado tiempo. Incluso en estos movimientos sociopolíticos seguimos todavía
sacralizando a los fundadores de. Entonces, toda esta parte crítica que ustedes están aportando, desde donde estamos, desde Latinoamérica, desde México, desde Colombia, desde donde estamos, desde donde estoy yo también moviéndome, es importantísimo poder hacer esta crítica también y esta como segunda vuelta al bloque anterior en el que estamos hablando de la parte también de convivir en comunidad. Pero aquí estamos hablando también de lo importante que es la polifonía, que tú hablaste, Celeste, que no se trata de unificar las voces o de homogeneizarlas, sino de permitir una plataforma que sea polifónica, que sea una plataforma que pueda darles espacio, ¿no? Y que el papel también de las personas como usuarias, ¿no? Que pasivas, como que están usando algo de una forma predeterminada por alguien más, es súper importante poder quebrar estas concepciones o estos modelos mentales, que yo creo que también es importante decirlos, están seguidos a partir del capital. Digamos que también esta construcción de software está definida a partir de cómo se van a optimizar recursos, de cómo se van a distribuir hardware, de cómo se va a construir. Entonces, todos los modelos de financiación también y de distribución son súper difíciles. Entonces, pues lo que ustedes ya hablaron, ¿no? Mantener una librería. Yo he estado enfrentada también a esas situaciones en las que, pues de pronto una librería ya no sirve, ya no, alguien decide no mantenerla, ¿no? Entonces hay implicaciones por las cosas que hacemos. Tenemos, creo, como 5 minutos. Yo no sé si tengamos alguna pregunta en el chat. Creo que ninguna. Me encantó esta sesión porque ha sido súper clavada. Ha estado como, no sé si la gente igual se asustó un poco en el chat, pero es que esta charla está increíble porque creo que es material y contenido de reflexión. Les agradezco mucho también por estas reflexiones súper críticas, que era a lo que yo quería llegar. Si vamos a encuerpar el código, si vamos a generarlo, vamos a encuerparlo, vamos a también a criticar estos sistemas en los que normalmente nos encasillan, ¿no? O que nos usan y nos explotan, ¿no? Estamos hablando también de todos los materiales y toda la mano de obra que proveemos en Latinoamérica para muchas compañías internacionales y que definitivamente tenemos que trascender también como lo han comentado ya ustedes. ¿Quieren agregar algo más? Una última intervención de solo un par de minutos para que podamos cerrar a tiempo. Mariane. Eh, pues no, realmente creo que me dejó mucho como reflexionando lo que mencionabas, Celeste, sobre esta cuestión de cómo las herramientas te amoldan a, digamos, como a la forma de pensar. Y definitivamente creo que allí hay también como algunos otros problemas, como por ejemplo, para hacer o para deshacer más bien como esas herramientas y poder como insertar otras lógicas, de repente también si lo hacemos como directamente desde el software, pues a veces para alguien que pues no sé, o sea, que ni siquiera puede llegar como al nivel de usuaria, es complicado, ¿no? Entonces creo que, bueno, me quedé pensando porque dije, bueno, sí, claro, o sea, hay que diseñar otras interfaces, crear otros lenguajes, pero también otras personas, otras formas, más bien, perdón, de pensar el programar o el reprogramar o el desprogramar, que no sea necesariamente programando. Entonces, nada, me quedo con esa, no sé si tarea pendiente, esa reflexión, pero sí, sí, muy interesante la cuestión de las polifonías. Pues no, total. Es que sumándome, y tal vez no lo dije, sumándome a tu final, creo que esto termina desacralizando de vuelta la herramienta, como ya bien dijo Laura. No se trata de sacralizar el computador, el internet, el software o el hardware. De hecho, creo que al desacralizar estas herramientas, pues nos vamos a encontrar con que como humanos tenemos muchas otras formas de hacer cosas. Eh, y que si queremos usar pues toda la terminología contemporánea funciona, como la danza y la música, donde hay todo
algoritmo funcionando en tiempo real por computadoras súper poderosas que controlan un equilibrio y un ritmo y muchas cosas más. Simplemente que creo, volvemos al tema, es que el problema es que sacralizamos todo y al sacralizar el computador, pues claro, intentamos buscar soluciones que solo incluyen el computador, pero claro, pues, es el lugar más fuerte de esta discusión y también queda con la tarea de cómo hacerlo, cómo llegar a y cómo seguir canibalizando todas estas ideas y alimentarnos de ellas para trascender. Muchas gracias. Gracias por sus intervenciones, sus discusiones. Y me quedo muy contenta con esto también, porque además de que compartieron sus proyectos y también un poco más como qué es lo que pasa detrás de esos desarrollos que a otra gente a lo mejor no tiene acceso a estas experiencias que ustedes narraron, lo que han pasado con sus contribuciones, sus colaboraciones con Néstor y con demás compañeras y compañeros que han estado también contribuyendo y que es una red, hay una red, es una cosa nodal también y les agradezco mucho su tiempo, su trabajo y su reflexión crítica. Y yo estoy muy contenta con esto y entonces nos vamos y no se olviden para la gente que esté conectada, mañana vamos a tener un concierto en la Sala Blas Galindo con Malitzin y también va a estar presentando una pieza Alexandra Cárdenas. Y luego el viernes estarás tú, Mariane, y Yotzin Jacobo estarán presentándose en vivo también en la Sala Blas Galindo. Y el sábado, pues estaremos en un baile celebratorio con Samantha Puz, con Samantha Canchola Puz Amatista, también con Sonora Mulata y con Irma Ruiseñor. Entonces, pues muchísimas gracias. Les mando un abrazo a ambas y nos vemos pronto. No, abrazo de vuelta, gracias a ambos. Gracias. Gobierno de México.